Que el Señor les bendiga ricamente más, hermanos. Mi oración al Señor es que el Señor les esté bendiciendo, esté derramando grandes bendiciones sobre sus familias, los siga guardando en medio de esta pandemia y que el Señor siga edificando su iglesia a través de su palabra. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Voy a dar lectura a los versículos del 54 al 60. Hechos 7, del 54 al 60. Dice así la palabra del Señor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oremos. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en humildad, Señor, reconociendo tu majestad, tu grandeza, tu poder y la inspiración que has dado a estas palabras tuyas, Señor, en este libro sagrado, la Santa Biblia. Padre, nos encomendamos a ti en este tiempo. Usa mi vida, Señor, pero sobre todo glorifica tu nombre y edifica tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El cristiano ante la muerte. Ese es el tema al que nos lleva el pasaje de Hechos. El cristiano ante la muerte. Hermanos, quizá no exista en las conversaciones humanas un tema del cual las personas huyan más, que es el tema de la muerte. Nosotros evitamos el tema de la muerte en nuestras conversaciones y en nuestros pensamientos, en nuestras reflexiones. Es un tema tabú en la sociedad. Y es que mucha gente en el mundo vive bajo el temor de morir. Hermanos, y este temor hasta cierto punto es natural. La muerte es algo desconocido que involucra la separación con nuestros seres amados, está envuelta en dolor y sufrimiento, no solamente de nosotros o del que muere, sino de los seres queridos, de su familia. A pesar de ser la muerte de ser la experiencia más común en los seres humanos, sigue siendo un tema tabú. Y quizás sea el tema más tabú en nuestra cultura. Desde el punto de vista de la psicología, hay una rama de la consejería secular que se ha denominado la tanatología. Y la gente fuera de la iglesia trata de ayudar de alguna manera con algunos apoyos a la gente que está muriendo y también a sus familiares a través de esta área de la consejería secular llamada tanatología. Algunas personas han tratado de enfrentar el temor de la muerte o de solucionar su temor a la muerte a través de deificar a la muerte, es decir, de hacer a la muerte el objeto de su culto. Y aquí en nuestra cultura mexicana, en esta parte del país, en la misma ciudad de Puebla y prácticamente en todo México y en Latinoamérica seguramente, está muy extendido el culto a la muerte. La gente piensa que adorando a la muerte puede vencer el temor a la muerte, pero esa no es la solución para vencer el temor de la muerte. Otros, en esta cultura muy mexicana también, han tratado de vencer su temor a la muerte al hacer una caricatura de la muerte llamada la Catrina, ¿no? Que ahora ya, por cierto, ya viene el Día de Muertos y se dice que la cultura mexicana es una cultura muy cercana a la muerte o que ha tomado con una filosofía muy de chiste, muy de cercanía con la muerte a través de toda esta cosmovisión. Pero realmente todas estas expresiones culturales o idolátricas incluso de la muerte no constituyen el remedio definitivo al temor de la muerte en el cual viven muchos seres humanos. De hecho, hermanos, la única forma
y la única solución definitiva al temor de la muerte se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Dice el pasaje de Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Voy a dar lectura a este pasaje. Escuche lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó, se refiere a Jesús, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y note el 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Ahora permítanme leer este mismo versículo, estos mismos versículos en la traducción llamada Palabra de Dios para Todos, que nos da mucha mayor claridad. Dice esta versión: los hijos de una familia son seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Y versículo 15. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Ahora, la palabra de Dios dice en este pasaje que los seres humanos viven bajo esclavitud y ese amo que los esclaviza es el temor a morir. Tú eres esclavo de aquello que te esclaviza. Piensa por algún momento en aquello de lo cual te has esclavizado durante mucho tiempo y aquello a lo cual tú le temes, ese es tu amo. El ser humano es esclavo de aquello que le teme. Así que la gente que vive bajo el temor de la muerte está esclavizada bajo ese temor. Y el único que nos libra del temor de la muerte es Jesucristo, quien venció la muerte, paradójicamente, hermanos, muriendo. Se hizo hombre para morir y a través de su muerte derrotar al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo, y de esa manera rompe nuestras cadenas de esclavitud. Así que un cristiano es alguien que ha sido libertado del temor de la muerte. Esa es la solución definitiva al temor a morir. Y aquí vamos a Esteban, un hombre que no le tenía miedo a la muerte. Un hombre que había, por supuesto, él estaba en Cristo, era un creyente, un seguidor de Jesús, y él no tenía temor a morir. Pero antes de morir, morir bajo el martirio, Esteban pronunció tres frases que nos dejan una gran enseñanza para nosotros hoy día. ¿Cuáles son esas frases? La primera de ellas: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Esa es la primera frase. Segunda frase: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y la tercera frase es: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Vamos a ver la enseñanza que hay detrás de cada una de estas frases. Note cómo el versículo 54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. ¿Qué cosas, hermanos? El tremendo sermón que les acababa de predicar Esteban. Un sermón, ya dijimos, bíblico, expositivo y confrontativo. Y vaya qué manera los confrontó. Estaba comparando a los doctores de la ley, a los grandes maestros judíos eruditos en las escrituras. Los estaba comparando con aquel pueblo de Israel en el desierto que se rebeló contra Moisés, que lo desconoció como un hombre enviado de Dios. Y los estaba comparando también como aquellos que dieron muerte a los profetas. Y directamente les dijo: ustedes mataron al santo Hijo de Dios, aquel que anunciaron los profetas, al Mesías de Israel. Y por último, para rematar su mensaje, él les dijo: ustedes son pecadores. Ustedes no aprovecharon el ser los receptores originales de la ley de Dios, sino que la desobedecieron. Entonces ellos, aquel concilio, aquel Sanedrín, esa comparecencia terminó en la furia del Sanedrín. Ellos, hermanos, de hecho la ley romana no les autorizaba, no le tenía permitido al Sanedrín ejecutar la pena capital. Pero aquí esto se salió de control. Era la furia de los grandes doctores de la ley, del sumo sacerdote, que arremetieron contra Esteban, lo sacaron de la ciudad porque tenía que morir, la pena capital se tenía que
efectuar fuera de la ciudad, y entonces ahí lo lapidaron. Pero note la expresión que utiliza aquí Lucas para referirse a los sentimientos de enojo y de furia de estos sanhedrín. Se enfurecían en sus corazones. Hay traducciones que dicen, estaban dolidos en lo más íntimo. Y dice, y crujían los dientes contra él. Ellos eran la autoridad sobre él. Esteban sabía que ellos podían y tenían toda la facultad para decretar la pena capital y llevarlo ante las autoridades romanas para que lo crucificaran. Eso ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no amedrentó a Esteban para predicar ese sermón. Entonces, dice este versículo, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Ahora, Esteban no se llenó del Espíritu Santo en este momento. Ya vimos que él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ese era su estilo de vida. Una vida gobernada por el Espíritu Santo. Sus palabras, su actuar, su vida entera era del Espíritu de Dios. Él, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es el cielo? Wayne Grudem, autor de la teología sistemática que lleva su nombre, dice así, define el cielo de esta manera. El cielo es el lugar donde Dios da a conocer más plenamente su presencia para bendecir. Repito la definición de Grudem. El cielo es el lugar donde Dios da a conocer más plenamente su presencia para bendecir. Ahora, esta definición nos habla de dos cosas, hermanos. La primera, que Dios es omnipresente. Dios no solo está en el cielo, Él está en todo lugar que sea un lugar. Entonces, todo aquello que está bajo la dimensión de espacio, ahí está Dios. Dios está aquí presente en este lugar donde estoy exponiendo este sermón. Dios está presente allá en las casas de cada uno de ustedes que me están escuchando. Dios está presente en todo lugar. Él es omnipresente. Pero en el cielo es el lugar en donde Él da a conocer más plenamente su presencia para bendecir. Ahora, esta definición también nos recuerda otra cosa muy importante. El cielo es un lugar. ¿Oyó esto? El cielo es un lugar. No es un estado mental como muchos han querido afirmar. ¿Sí? No es un estado de conciencia o inconsciencia. No, el cielo es un lugar. Se habla de calles, se habla de tronos, se habla de ríos, el cielo es un lugar. La Biblia habla del cielo como un lugar en donde está el trono de Dios. El Señor nos enseñó a orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. También nos dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde hay polilla, donde hay corrupción y donde los ladrones entran y roban, sino que nos hagamos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni los ladrones entran y roban. Los cristianos somos ciudadanos del cielo. Ahí está nuestra ciudadanía. Eso no quiere decir que nosotros no debamos ser ciudadanos ejemplares en el país a donde pertenecemos. Somos leales a nuestra ciudadanía mexicana y a la ciudadanía que cada quien tenga en su país. Pero sabemos que nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Hablando de la resurrección de los cuerpos de los cristianos, el apóstol Pablo enseñó a los corintios que nosotros heredaremos un cuerpo celestial, lo cual nos recuerda que en el estado eterno, la vida que viviremos será una vida material y no una vida espiritual. Es decir, tendremos un cuerpo, hermanos. No seremos fantasmitas ahí, unos seres incorpóreos flotando en las nubes. No, tendremos cuerpo. El cielo es un lugar y nosotros habitaremos ese lugar con cuerpos glorificados. Ahora, esta expresión, hermanos, sigue diciendo el pasaje de Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, hermanos, este título, el Hijo del Hombre, fue el título favorito de Jesús para referirse a él mismo. Jonathan
Jonathan Lewis, en su indispensable libro llamado Misión Mundial, en su tomo 1, él, hablando acerca de este título que Jesús utilizó para sí mismo, cita a Cornel Werner y dice lo siguiente. Él dice así, y cito: nada nos revela más acerca de su personalidad que el título que Jesús escogió para sí mismo. ¿No le agradó el término hijo de David, el epíteto más popular del Mesías? Entendió que él era el Hijo de Dios a quien se refería el Salmo 2:7. Durante su presentación ante el Sanedrín, Jesús así lo admitió, pero el nombre que usó durante su ministerio fue Hijo del Hombre. Más de 40 veces en los evangelios emplea Jesús este término para referirse a sí mismo. Para Jesús, estas palabras fueron casi un sustituto del pronombre personal yo. Hasta aquí la cita de Luis. Este título, hermanos, proviene de dos fuentes del Antiguo Testamento: el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. En el libro de Ezequiel, que fue escrito en hebreo, la palabra hebrea utilizada es Ben Adam. Literalmente significa esto, hijo de Adán o hijo de la humanidad. Dios se refería así al profeta Ezequiel. ¿Recuerdan ustedes los pasajes? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Así se refería Dios al profeta. Pero como lo dice también Cornell, hermanos, a través de los años el término llegó a ser honorífico del Mesías. Y muchos pasajes en el libro de Ezequiel fueron idealizados e interpretados en este sentido. Ahora, en el libro de Daniel, el término, hay partes de Daniel que fueron escritas en arameo, hermanos, y esta sección fue escrita en arameo. Es un término, una palabra hebrea que es bar enash. Esta palabra enash es el vocablo arameo para designar a toda la humanidad. En los comentarios rabínicos y en el pensamiento popular, el vocablo ya había sido altamente espiritualizado. ¿Sí? En el pensamiento rabínico de los judíos del periodo intertestamentario, hermanos, ya este término hijo del hombre se refería a el hombre ideal, casi divino en su naturaleza. Así que podemos, hermanos, de alguna manera, con esta expresión, lo que Esteban estaba diciendo, seguía predicando, hermanos. De alguna manera él seguía todavía con su sermón diciendo, y estaba alimentando a la vez la furia del Sanedrín al utilizar este título mesiánico para Jesús. Veo al Hijo del Hombre. Ellos entendían claramente que se referían a lo que estaba escrito en Daniel y en Ezequiel. Por cierto, un comentario al margen, hermanos, este pasaje es un pasaje que trae la enseñanza trinitaria a nosotros. Nos habla de la naturaleza trinitaria de Dios. Noten, Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios, refiriéndose al Padre. Y dijo, veo al Hijo del Hombre, referencia a Jesús en su título de divinidad. Y aquí voy a citar nuevamente Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Note el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Jesús dijo, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Hasta aquí la cita de Daniel. Hermanos, Jesús, al utilizar el término hijo de hombre, estaba diciendo, yo soy este de quien habló Daniel. Ahora, hermanos, esto no significa que todo cristiano al morir va a ver los cielos abiertos y va a ver va a tener una revelación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De hecho, hermanos, el cielo donde habita Dios es un lugar que no es posible ver con nuestros ojos materiales. Aquí realmente lo que se trató fue una visión que Dios, de forma sobrenatural y soberana, quiso darle a su siervo Esteban para fortalecerlo, hermanos, en medio de la dura prueba del martirio que estaba padeciendo.
Ahora, hermanos, también algo que puede surgir aquí. ¿Es posible para los hombres ver la gloria de Dios, como dice aquí? Volviendo a la enseñanza de Pablo sobre la resurrección, hermanos, Pablo dice que lo corruptible, lo que se corrompe, es decir, este cuerpo, no puede heredar el cielo. No puede heredar lo incorruptible. Así que nosotros tendremos un cuerpo glorificado que sea apto para habitar el cielo. Entonces nosotros podremos ver la gloria de Dios con nuestros propios ojos. Así que podemos nosotros concluir, hermanos, que la visión que tuvo Esteban de la gloria de Dios fue algo similar a lo que Dios le permitió ver a Moisés en aquella hendidura, en aquel monte. Solamente una visión parcial, muy parcial, de su gloria. Pero, ¿cuál es la enseñanza práctica de esta expresión que dijo Esteban de que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios? ¿Qué enseñanza nos da a nosotros, hermanos, en la actualidad? Bueno, es claro que Esteban estaba dando un último testimonio de su fe en Cristo al referir que estaba viendo al Cristo resucitado, al mismo Jesús a quien el Sanedrín había dado muerte. Ese mismo Jesús ahora estaba vivo y estaba sentado a la diestra de Dios, gobernando el universo. Por eso ellos se taparon los oídos, pensaban que así callarían la verdad. Pero vemos aquí una gran enseñanza también para nosotros hoy. El cristiano sabe sin lugar a dudas, note esto, hermanos, el cristiano sabe sin lugar a dudas que cuando toque el día en que tengamos que cruzar el río de la muerte, no lo atravesaremos solos. Dios estará con nosotros. Dios cruzará el río de la muerte acompañándonos a nosotros. El Dios Trino, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo acompañan al cristiano para llevarlo a su lugar celestial. Una noche se cuenta esta anécdota de la gran hermana cristiana Corrie ten Boom, quien se hizo famosa por salvar la vida a muchos judíos al protegerlos y evitar su tortura. Pero cuando ella era pequeña y vivían en casa, una noche mientras la arropaba en la cama su papá, Corrie le habló a su padre del temor que sentía ante la muerte. «Papá, tengo miedo de morir», dijo. «¿Qué sucederá?». El padre le contestó: «Cuando hacemos un viaje en tren, ¿en qué momento te doy el billete, el boleto?», preguntó él. Corrie ten Boom respondió: «Justo antes de subir al tren». «Eso es», dijo el señor ten Boom. «No te lo doy hasta que lo necesitas. Pues lo mismo pasa con la muerte. Dios te dará lo que necesites cuando llegue el momento, no antes». ¿Y qué es lo que necesita cualquier persona para poder enfrentar el día de su muerte, hermanos? La misma presencia de Dios. Estoy convencido de que el cristiano verdadero, cuando muere, de alguna manera experimenta una paz y experimenta de alguna forma la presencia de Dios de una manera tan especial que él ese momento lo atraviesa con una paz inexplicable. Es una experiencia que solamente el cristiano auténtico puede vivir. Mucha gente hoy tiene gran temor a morir. Y como decía hace un momento, hermanos, hasta cierto punto eso es natural, es explicable. La muerte es algo desconocido para muchos, aunque Dios nos ha revelado lo que hay detrás. Pero la muerte de un cristiano es muy diferente a la muerte de alguien que rechazó la salvación, de alguien que rechazó a Cristo. La siguiente expresión que dio Esteban antes de morir, sigue diciendo el relato: «Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo». Ahora, hermanos, de acuerdo a la ley de Moisés, los primeros que tenían que tirar las primeras rocas
en contra de alguien que había sido condenado a la pena capital eran los testigos. Pero en este caso de Esteban, hermanos, se nos revela que estos testigos eran testigos falsos. Habían sido contratados para testificar falsamente contra Esteban. Esto ya lo vimos, hermanos, en el capítulo 6, versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Eran falsos testigos. Imagínense estos hombres arrojando, no solamente ellos sabían que lo que habían testificado en contra de este hombre era mentira, sino que ahora eran los primeros en tirar las piedras. Y los testigos, dice aquí, pusieron sus ropas a los pies de un joven. ¿Qué significa esta expresión, hermanos? De acuerdo a la ley, el que iba a morir lapidado debía ser desnudado primero. Pero el hecho, hermanos, de que ellos se despojaran de sus ropas para poder arrojar las piedras contra Esteban, habla de que ellos de alguna manera estaban colocándose en la posición de su culpabilidad, que ellos sabían que eran culpables. Pero note a los pies de quién pusieron sus ropas. A los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo es el nombre del Nuevo Testamento para referirse a un nombre hebreo para Saúl. Y este personaje va a ser un personaje importantísimo, central, en la segunda parte de la narración del libro de los Hechos. Este joven, Saulo, llamado y mejor conocido como el gran apóstol Pablo. Él era originario de Tarso, una ciudad al norte, y de Tarso de Cilicia. Y aquí se habla de que una de las personas o de los grupos que estaban atacando a Esteban eran los de la sinagoga de Cilicia. Entonces seguramente este joven Saulo pertenecía a esta sinagoga. Y él vio toda la discusión. Él vio cómo se enfrentaron. Seguramente él mismo, que era un fariseo, estaba dentro de los que estaban atacando a Esteban y estaban argumentando contra él. Y Saulo siguió todo el proceso. Saulo escuchó toda la predicación de Esteban ante el Sanedrín. Y Saulo hasta aquí tenía un corazón duro, que el mismo Señor Jesucristo se encargaría de destrozar más adelante. Él está resguardando las ropas de los verdugos del primer mártir del cristianismo. Y apedreaban, dice el versículo 59, a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, esta expresión debe ser la última oración de todo cristiano cuando muere. Jesús nos dio el ejemplo cuando murió en la cruz, en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. También el apóstol Pedro exhorta a sus oyentes que estaban sufriendo persecución y estaban viviendo la posibilidad del martirio. En 1 Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, el ser humano está constituido por dos partes. Una parte material, que es nuestro cuerpo físico, nuestro organismo. Y una parte inmaterial que la Biblia le llama alma, espíritu, hombre interior y de otras muchas maneras. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona muere? La muerte es la separación. De hecho, la palabra muerte significa separación. La muerte es la separación de la parte inmaterial del cuerpo físico. El cuerpo físico queda sin vida y va a la tumba. Pero la parte inmaterial, que es esa parte en donde están concentrados nuestros recuerdos, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestras emociones, etc. Esa parte inmaterial va inmediatamente a cualquiera de dos lugares. Dos lugares, hermano. La palabra de Dios habla de dos, no de tres. La Biblia no respalda la idea de un purgatorio. El inconverso, aquella persona que rechazó a Jesucristo, que no creyó en su evangelio,
es trasladado inmediatamente al infierno, al lugar de tormento. Y el creyente en Cristo Jesús es llevado inmediatamente a la misma presencia de Dios. Existe una teoría llamada la teoría de la aniquilación del alma. Esta teoría es muy difundida por los autodenominados testigos de Jehová. Básicamente lo que enseña esta teoría es que el alma humana, cuando ocurre la muerte, muere no solamente el cuerpo, sino también muere el alma. Así que esa persona literalmente deja de existir de acuerdo a esta falsa teoría. Ellos niegan la enseñanza bíblica de la inmortalidad del alma. Otros enseñan la teoría del sueño del alma. Y esta doctrina enseña que cuando los creyentes mueren, van a un estado de existencia inconsciente, y de lo próximo que estarán conscientes será cuando Cristo vuelva y los resucite a la vida eterna. Esta teoría fue divulgada por algunos anabautistas en el tiempo de la Reforma Protestante y retomada posteriormente en el siglo XIX en Inglaterra por un grupo llamado Calvinistas, pero en realidad no es una teoría bíblica, no es una teoría que tenga un respaldo en las Sagradas Escrituras. Pero una pregunta, hermanos, que sí podemos hacernos es: ¿por qué mueren los creyentes? ¿Por qué los cristianos mueren? Bueno, alguien pudiera decir, es que son seres humanos. Pero cuando nos acercamos al testimonio de la palabra de Dios y vemos la relación que existe entre el pecado y la muerte, nosotros, por ejemplo, sabemos, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Eso lo dice la Biblia, Romanos 3:23. Y eso incluye no solamente la muerte segunda o llamada condenación eterna, sino también, hermanos, incluye la muerte física, que es común a toda la raza humana y a toda forma de vida en la tierra. Dios dijo: el día que coman del fruto, ciertamente morirán. Antes de la caída del hombre en pecado, hermanos, no había muerte en la tierra. De hecho, tanto el hombre como los animales eran herbívoros. Adán y Eva, de hecho, antes de la caída, eran inmortales, antes de pecar contra Dios. Pero el cristiano, que es alguien reconciliado con Dios, es alguien a quien Dios ya no inculpa de pecado, es alguien que ya resolvió el problema del pecado delante de Dios, y es alguien cuyos pecados han sido perdonados. Y por lo tanto nos podríamos preguntar entonces, ¿por qué los cristianos mueren? Bueno, en primer lugar, hemos de aclarar que la muerte no es un castigo para los creyentes. ¿Oyó eso? La muerte no es un castigo para los creyentes. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Toda pena por el pecado, por nuestros pecados, ha sido pagada en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Así que la muerte física no debe ser considerada un castigo de Dios para el cristiano. Entonces, ¿cómo debemos entender la muerte de un cristiano? Y aquí voy a citar nuevamente al teólogo Wayne Grudem. Dice lo siguiente al respecto: en su gran sabiduría, Dios decidió no aplicarnos de una vez todos los beneficios de la obra redentora de Cristo. Más bien, ha escogido aplicarnos los beneficios de la salvación gradualmente con el tiempo. Todavía vivimos en un mundo caído y nuestra experiencia de la salvación todavía es incompleta. Fin de la cita. Hermanos, esto se refiere a lo que algunos teólogos han llamado el ya, pero todavía no. Ya somos salvos, completamente salvos, pero todavía estamos esperando ser liberados de este cuerpo mortal. Ya tenemos vida eterna, pero aguardamos entrar a la vida eterna en el reino de los cielos. La muerte del cristiano, hermanos, la muerte física del cristiano es necesaria por dos razones. ¿Por qué mueren los cristianos? Porque es necesario. Y esas son las dos razones. Dios usa la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. El cristiano está en un proceso de santificación. Y ese proceso debe concluir en algún momento. Y ese momento es la muerte física. Y Dios usa también nuestra muerte física porque nuestra experiencia de la muerte completa nuestra unión con Cristo. Una unión que ya existe, pero que entrará en su plenitud en el momento de morir. La muerte del cristiano, mis amados hermanos, es un paso glorioso, porque pasamos de estar en este mundo caído para ser liberados del cuerpo del pecado y estar presentes con el Señor.
¿Por qué el cristiano es alguien que no le teme a la muerte? Porque sabe que lo único que puede hacerle la muerte es presentarlo con su Señor. ¿Se dan cuenta, hermano? Lo único que le puede hacer la muerte al cristiano es completar nuestra santificación y presentarnos ante nuestro Señor y Salvador. Y la última frase, hermanos, dice el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La muerte, hermanos, también nos lleva al punto de dejar atrás todo rencor y resentimiento con otras personas. Esteban decidió no llevarse a la tumba ningún odio contra sus verdugos. Aquí, hermanos, también Esteban está siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué oró Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El cristiano tiene el mandato divino de vivir bajo la siguiente regla de vida: en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres, con todas las personas. Pero hay otra aplicación grande en esta última expresión de Esteban, hermanos. El deseo de Esteban de que sus enemigos alcancen el perdón de sus pecados. En el corazón del cristiano verdadero está el deseo de que todo el mundo conozca a Cristo y alcance salvación. La santidad y justicia de Dios, hermanos, lo obligan a tomar en cuenta los pecados de los hombres y a juzgar a los hombres por sus pecados. Así que esta petición de Esteban no es una petición pidiéndole a Dios impunidad para el culpable, sino que es una oración evangelística. Señor, que un día te conozcan. Señor, que un día encuentren salvación en Cristo Jesús y obtengan el perdón de sus pecados. Hermanos, estas tres expresiones del primer mártir del cristianismo, Esteban, nos dejan unas grandes lecciones para nuestra vida y sobre todo para la cosmovisión cristiana de la muerte. Vemos aquí, hermanos, que la primera expresión de Esteban: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Para el cristiano, el cielo está abierto. Nosotros no nos vamos a encontrar con las rejas cerradas. Nadie nos va a cuestionar nada, hermanos. El cristiano es ciudadano del cielo. Tiene los cielos abiertos. Pero no solamente esto, hermanos. El día que muramos, el día que yo muera, la presencia de Dios me acompañará en ese momento. Y eso será lo mismo contigo si eres un cristiano verdadero. El Dios Trino estará ahí presente. Pero también encontramos, hermanos, esta gran enseñanza. Tu entrada a la presencia de Dios será inmediata. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, nuestro espíritu entrará directamente a la presencia de Dios. El apóstol Pablo usaba la expresión: ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Y finalmente, hermanos, tu último y gran deseo debe ser que tus personas, quizá aquellas personas que te han hecho mal, Dios las perdone. Deja atrás todo rencor con cualquier persona que tengas. No te lleves a la tumba rencores. Hay gente que almacena rencores de muchas personas y están dispuestas a llevarse a la tumba esos rencores. Perdona en tu corazón. Y desea que si esa persona no conoce a Cristo, que tu deseo sea que un día conozca la salvación en Cristo Jesús. Oremos. A ti la gloria, Señor. El cielo es un lugar real, Padre. El cielo es
nuestra casa. Es en donde está nuestra ciudadanía, Señor. Y si hay un día glorioso que el cristiano anhela con todo su corazón, es el día en el cual lleguemos a tu santa presencia. Gracias por la enseñanza que encontramos a través del martirio de tu siervo Esteban. Danos valor, Señor. Danos coraje para predicar tu evangelio. Y ayúdanos a vivir en el plano celestial. A buscar las cosas de arriba, Señor. No las de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.